Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Vamos a hablar, seguimos en Sitges. Mirad qué bonito este cielo, qué cielo tan bonito. Hoy no hace tormenta, hoy hace bueno, todos felices. Hoy vamos a hablar de mantícora. Mantícora, ¿qué significa mantícora? Pues una mantícora es una criatura quimérica, mitológica, con cuerpo de león, cabeza de humana y cola de dragón. Aunque en función de la fuente igual cambia un poco las características. Eso es más o menos una mantícora. Pero Mantícora también es la nueva película de Carlos Bermúdez que se ha presentado en el Festival de Sitges compitiendo a películas. Está en la sección oficial competitiva del Festival de Sitges. Vale, bien. Carlos Bermúdez. Carlos Bermúdez es, para mí, sin duda uno de los cineastas más interesantes e importantes que ha dado el cine español en este siglo XXI. Es un director de una personalidad tremenda, con unas ideas realmente fascinantes. A veces son salvajes sus ideas, a veces son muy divertidas, con un humor negro, estrambótico. Es un cineasta que se atreve a indagar en terrenos realmente inquietantes e incómodos, pero lo hace con muchísima sutileza, con muchísima inteligencia, y es un gran trenzador de historias, y además suele darle la vuelta muchas veces a la propia moralidad de sus personajes, ¿no? Tiene una iconografía al final moral, sus películas, que son realmente inquietantes y a la vez son bastante brillantes. Y como director es un cineasta con una sensibilidad y unas ideas de puesta en escena muy chulas. Pero antes de enrollarme mucho más, ¿vemos un poco de Mantícora? Me gustan tus monstruos. Tienen como una mirada melancólica, como si les preocupase algo. Quiero que sepas que vamos a tratar este tema con toda la discreción del mundo. ¿Qué tema? Un día me descubrí a mí misma parada en medio de la nada con la persona que más quería. Y todo estaba bien. Todo está bien. ¿Te pasa algo? Sé delicado, por favor. Carlos Bermúdez, nacido en Madrid 1980. Su primera película fue Diamond Flash 2011, una de las películas de superhéroes más genuinas de la historia del cine, con una pasión por las historias cruzadas, con distintos personajes y de nuevo manejándose con personajes que no es que sean antihéroes, son directamente gente chunga. Y siempre hay un camino extraño el que construye Bermúdez, un camino que es de todo menos recto, es sinuoso, he dicho inquietante antes, es mórbido incluso, el cómo llegar a empatizar, a conectar con esta gente que, como digo, en ocasiones es gente pues profundamente negativa. En 2014 hizo una de las grandes películas, yo lo puse en el top de las mejores películas de la historia del cine español, Magical Girl. Magical Girl me parece una barbaridad, me parece la mejor película española de este siglo, es una película increíble, la película protagonizada por Bárbara Leni. De nuevo, trabajaba con un grupo de personajes, ¿no? Tiene distintos protagonistas, Magical Girl, en una historia muy madrileña, por otro lado, ese punto costumbrista también lo tiene Bermúdez, cómo se va enrareciendo todo hasta realmente salirse de ese costumbrismo y ponerse en una zona, un espacio casi mental, tremendamente delicado, ¿no? Súper frágil. Magical Girl parece que se puede romper por cualquier parte y sin embargo se mantiene súper potente en una historia súper retorcida, con unos personajes impresionantes y de nuevo con una puesta en escena realmente calculada, pero que no deja de tener algo tremendamente instintivo y bello y sensible. Magical Girl me parece una obra maestra absoluta, es impresionante Magical Girl. En 2018 hizo ¿Quién te cantará?, que es una película que a mí me gusta menos, es una película como más, no sé cómo decirlo, la veo más estrangulada por las formas, es como una película más grande, más cara, con de nuevo muchos personajes también, o sea, el estilo de Bermúdez sigue presente ahí, pero hay algo extraño en esa película que tiene una gelidez con la que no logro
conectar del todo, no la he vuelto a ver, también está que no la he vuelto a ver, pero realmente es una película que me dejó muy descolocado. Y ahora regresa con Mantícora. Entonces, claro, la primera sorpresa que te encuentras con Mantícora es que, pues si en Magical Girl o en Quien te cantará trabajaba con 10, 12, 13 ideas tremendas, aquí las ha reducido, ha destilado muchísimo conceptualmente la dramática de su película para centrarse en una idea, dos, realmente potentes. La primera es la representación compleja, lúcida, directa. O sea, es compleja aunque es directa, es lúcida aunque está muy elaborada. Es una representación de la monstruosidad que se puede hallar en el ser humano, ¿no? Es una película sobre un monstruo, Mantícora. Es una película sobre un pedófilo, sobre un joven pedófilo que, bueno, pues él es consciente de su condición de monstruo. Lo que trata la película es retratar ese día a día en la que él trata de atenuar su propia monstruosidad o de dominarla de alguna forma, si es que se puede llegar a dominar. Este monstruo, que se llama Julián, el que da vida a un bastante impresionante Nacho Sánchez, es retratado continuamente desde prácticamente la soledad. Él trabaja en una empresa de videojuegos diseñando monstruos virtuales. Una metáfora muy clara, directa, una comparación casi, no es ni metáfora, entre diseñar monstruos y que él sea un propio monstruo. Es una película donde el retrato que tenemos de ese monstruo aterrador, ¿no? Porque ¿qué puede haber más monstruoso que un pederasta en este caso? Estamos hablando de un pedófilo, un pederasta, pero vamos, para que nos entendamos, él es un pedófilo porque, bueno, pues siente atracción por los niños, y él sabe que eso obviamente no está bien. Es un personaje que distingue perfectamente lo que está bien de lo que está mal, pero no deja de ser un monstruo. Y entonces hay un equilibrio donde la dramática de la película lo que no busca en ningún caso es crear tensión o crear un cuerpo de terror, de thriller, sobre posibles actos que pueda hacer el protagonista, sino que es lo contrario casi. Es una película sobre el vaciado del propio protagonista, autolimitándose, aislándose cada vez más, entrando en contacto con una relación con una chica de aspecto aniñado a la que da vida una magnífica Zoe Stein. Es una película sobre cómo dominar, sobre cómo un monstruo trata de autodominarse a sí mismo, ¿no? De autocontrolarse más que dominarse. Y eso lo hace con una película que está realmente vaciada de elementos. He dicho que si Magical Girl trabajaba muchas ideas, aquí trabaja básicamente dos, y está totalmente despojada. O sea, es una película donde hay muy pocos personajes, hay dos personajes principales, que son él y ella. Los espacios son espacios prácticamente vacíos, las casas casi no tienen muebles, en las calles casi no hay gente, las oficinas son muy tristes, las discotecas que salen son patéticas. Hay como una pátina azul, ¿no? Como un filtro azul que hace que también conecta un poco con la realidad virtual en la que se mueve el personaje, ¿no? Porque como es un personaje que al final solo se siente libre realmente en el mundo de la realidad virtual, que entronca con el tema de Sitges por otra vez de este año, que es Tron. Cuando se va a la realidad es pegajosa, la realidad reptiliana, la realidad es muy fea, y entonces él no deja de aislarse. O sea, hay un momento que se cambia de casa y se va de una casa que está medio vacía a una casa que está aún más vacía. Mantícora es una película que quiere construir precisamente sobre la ausencia de elementos. No es una película que busque el ruido de lo que está tratando, no es una película que busque llamar la atención, no es todo lo contrario, busca eliminar de alguna forma la atención, porque no busca construir un melodrama, sino que busca construir la ausencia de un melodrama. El terror nunca es externo, siempre es interno. El terror es mirar a los ojos del protagonista, no lo que el protagonista pueda o no llegar a hacer. Y eso, ostras, eso es muy difícil de hacer. Y le sale muy bien a Carlos Bermud. Le sale muy bien porque la película es desoladora, es una película que de alguna forma busca retratar el horror sin hacer pornografía del horror, abordando un tema complejísimo y realmente un tema es un tema nefasto, obviamente, terrorífico, y sin embargo lo hace con unas formas de acercarse al monstruo que pocas veces he visto yo en la historia del cine. Y al final también luego está el cuento de La Bella y la Bestia, ¿no? Donde la Bella es pues una bella aniñada, claramente, y la bestia, pues bueno, la bestialidad va por dentro, porque ya estoy diciendo todo el rato que Mantícora no es una película tanto sobre lo que sucede en ella, o sea, no se explica mejor por lo que sucede en ella, sino por lo que no sucede en ella. Y para hacer eso hay que ser muy bueno, para hacer eso hay que ser realmente bueno. No creo que sea una película fácil ni para todos los públicos, pero me parece que siendo una película que me ha parecido buenísima, obviamente, o sea, para Carlos Bermud como director, en vez de seguir creciendo a lo grande, ha decidido como crecer a lo
pequeño y le ha salido una joya, le ha salido una pequeña joya. O sea, es que me ha parecido un movimiento muy inteligente el de Carlos, que además venía de guionizar La abuela de Paco Plaza, que sabéis que a mí me gusta mucho La abuela. Creo que hay algo ahí que es muy interesante, muy vibrante, muy difícil, muy difícil. Me ha parecido una película realmente que es muy virtuosa en la propia dificultad que entrama hacer lo que ha hecho Carlos Bermud. O sea, para mí, vamos, desde aquí, toda mi admiración. ¿Vale? Venga, seguimos en Sitges.